Buenas noches, mi nombre es Alexander Vuelvas, hago parte del SEAD de Turbo. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que es la fase 2 de las prácticas y los ejercicios planteados por el curso de software para ingeniería. Muy bien, entonces para ello nos dirigimos al documento de las actividades a desarrollar y bien, observamos entonces que estas temáticas abordan componente práctico y son fundamentos de programación, entrada y salida y funciones en el enlace con otras aplicaciones gráficas bidimensionales y tridimensionales. Las actividades a desarrollar, bien lo decía, eh, también nos dan aquí como unas aclaraciones de que es importante que se realice cada una de las actividades descritas, ya que de ellas podemos extraer varias ideas que nos orienten a la formulación de la solución de problemas planteados en el curso. Muy bien. No siendo más, vamos a los dos puntos que nos plantean. El primero es realice un programa en MATLAB o SILAB, para este caso MATLAB, donde el usuario pueda pronunciar tres palabras y ser almacenadas cada una en una variable independiente. Como programador, deben definir tres niveles de amplitud audible, bajo, medio y alto, de manera que el usuario pueda seleccionar uno para cada palabra. A partir de ellas debe reproducir una frase en el orden en el que el usuario lo indique y graficar su resultado. Muy bien, entonces vamos por parte y para este primer ejercicio nos dirigimos a MATLAB. Ya tenemos aquí previamente configurado nuestro MATLAB. Tenemos la vista de modo programador y encontramos que está de la siguiente forma. Está hecho con, en este caso, una variable n con el prompt o el comando audio recorder para una frecuencia de 44100, que en este caso va a ser nuestra frecuencia alta, eh, con 16 bytes en el canal 2. Entonces ahí ya tiene crear un objeto de grabación y esto va de 4 segundos. Lo podemos variar aquí de 5 a 10 segundos, pues es cuestión de gusto, en este caso para el ejemplo 4. Muy bien. Eh, y tenemos también esto n que se detenga después de los 4 segundos. Luego ya viene nuestro PROM B, que viene a ser de 22050, también aplica para 16 bits y en el canal 2. Y luego estos pueden ser los medios y luego ya tenemos nuestro variable o nuestro PROM A, que ya va sobre los 8000, frecuencia de 8000, 16 bytes y el canal 2. Y al final tenemos MySpace, que nos abarca en pocas palabras el gráfico o nos ayuda a graficar eh, lo que pronunciamos de forma eh, que nos pueda facilitar obviamente lo que en modo gráfico lo que decimos. Muy bien, entonces corremos nuestro programa, volvemos a darle un vistazo aquí a la configuración de modo rápido y volvemos a nuestro programa y le decimos correr. Muy bien, esto es una prueba de sonido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien. Entonces, habiendo hecho esto, le decimos aquí play. Play. Tenemos que nuestro primer prono era n, si mal no recuerdo muy bien, es n. Entonces al darle n vamos a escuchar lo que se dijo entonces en la tonalidad de la frecuencia antes mencionada, 41100, que puede ser la frecuencia alta. Muy bien. Recordamos que son 4 segundos, por ende el tiempo de lo que se escuchó o lo corto de lo que se escuchó. Y vamos a ir notando la diferencia en la tonalidad de la voz. Ahora lo vamos a aplicar para nuestra variable b. Muy bien, ahí pudimos escuchar entonces la variable b, que vienen a ser nuestros tonos medios, y luego vamos a escuchar nuestra variable, observemos aquí al final para no incurrir en fallas, a. Entonces nuestra variable a. Muy bien, entonces ahí pudimos escuchar los tres tonos distintos, diferentes, eh, y podemos ver cómo nos los va arrojando y obviamente los datos solicitados. Habiendo hecho esto, entonces ya lo que nos pide el documento es graficarlos de tal manera que se pueda notar la diferencia con relación uno del otro. Entonces para este caso lo que aplicamos es el siguiente comando. Le decimos plot, que nos ayuda a graficar plot, y en paréntesis agregamos
MySpace, lo que les decía. Entonces que nos agarre todos que nos grafique todo lo que está entre 16 bytes. Pegamos esto aquí y le damos enter y podemos observar la gráfica de eh, el audio que se grabó inicialmente, entonces para las diferentes tonalidades, alto, medios y bajo. Muy bien, entonces aquí lo podemos ver con más detalles, ¿cierto? Muy bien, continuando entonces ahora con el ejercicio. Vamos entonces a la segunda pregunta que nos dice: realice un programa que capture el valor del voltaje de la señal de entrada de un amplificador de tensión y la ganancia de tensión. A partir de dichos valores generar las siguientes gráficas: señal de entrada versus señal de salida del amplificador, señal de salida del amplificador versus la señal de salida, incluyéndole un nivel DC definido por el usuario, señal de salida del amplificador versus señal de salida incluyendo el ruido blanco, y señal de entrada del amplificador versus señal de salida incluyendo un desfase definido por el usuario. Como podemos observar entonces en esta segunda actividad nos está pidiendo graficar tres señales, perdón, cuatro gráficas es lo que tenemos, comparativas una con otra, por eso tenemos un versus. Y en esta oportunidad, bueno, entonces vamos directo a MATLAB y vamos a ver el ejercicio. Bien, ya en MATLAB, entonces nos vamos para la siguiente ventana. Recordemos que en el primer video de la práctica 1 veíamos qué comando utilizar para limpiar nuestra ventana de comando, CLC. Ahí tenemos nuestra ventana limpia. Entonces podemos observar en esta ventana que tenemos una variable X input, es decir, que ingresemos el voltaje de entrada del amplificador. También tenemos una ganancia que nos pide el ingreso del valor de ganancia de la tensión del amplificador. Tenemos el DC, ingresar el DC, ingresar el valor DC que quiere inducir en el amplificador, y DS que es el valor de desfase, así lo determiné. Muy bien, entonces aquí tenemos la fórmula que nos permite crear nuestra onda senoidal, y va a ser muy importante porque obviamente a partir de estas ondas es que se va a graficar. Luego tenemos que, para poder hacer la graficación, si me permiten el uso de la palabra, o la gráfica en modo verso, pues entonces usamos el copron o el comando plot y. Para este caso, por ejemplo, tenemos Y1 versus Y2, entonces grafique, por eso se puede observar aquí. Y si podemos ver también, tenemos los cuatro eh, ejercicios planteados para graficar: señal de entrada versus la señal del amplificador. Aquí tenemos la señal de salida del amplificador versus la señal de salida incluyendo el nivel DC. Entonces aquí están Y2, Y3, que están acá planteados obviamente, y con sus respectivas fórmulas. Entonces muy bien, aquí ya están. Vamos a ejecutar el comando, vamos a poner a correr el programa y observemos qué tal nos funciona. Démosle un último vistazo nuevamente a los ejercicios hechos arriba en modo usuario, perdón, modo programador, y todo parece estar en orden. Entonces corramos el programa. Entonces nos pide inicialmente que ingresemos el voltaje de entrada. Yo decidí que va a ser 25. Ingrese el valor de la ganancia de tensión del amplificador, pongámosle 30. Me dice que ingrese el valor de ese que quiere inducir en el amplificador. Yo le voy a inducir, pongámosle 10, y que el desfase sea de 5. Muy bien, entonces podemos observar que después de aplicarle todos nuestros valores a lo que nos solicita la tabla, observamos entonces cómo se van creando nuestra onda senoidal, y cada una para graficarse en el orden que nos los piden. Entonces tenemos la señal de entrada versus la señal de salida, tenemos la señal de salida del amplificador versus la señal de salida incluyendo el nivel DC definido por el usuario, en este caso yo. También tenemos la señal de salida del amplificador versus la señal de salida incluyendo un ruido blanco. Lo podemos observar claramente aquí, obviamente aquí. Y tenemos la señal de entrada del amplificador, la señal de entrada del amplificador versus la salida incluyendo un desfase por el usuario. Entonces, ya habiendo visto esto, vemos que nuestro programa funciona, y que damos cumplimiento con los dos ejercicios planteados.
No siendo más, esperamos que haya sido de utilidad estos ejercicios planteados y nos veremos en una próxima oportunidad.